Muy buenos días. El día de hoy les vamos a presentar el caso clínico de dorso, miembro superior y tórax, realizado por María Juliana Neira, María Juliana Perdomo, Pablo Gómez, Valeria Luna y Gabriel Barroca de la clase de 11 a 1. Primero, debemos recordar la anatomía del tórax. El esternón se compone de tres porciones: el manubrio, el cuerpo y el proceso sifoideo. Las paredes torácicas están compuestas por 12 costillas, las cuales 10 están articuladas con el esternón y las últimas dos son flotantes. Asimismo, se articulan con las carillas articulares de la cabeza de la costilla y de la articulación costotransversa hacia las vértebras torácicas. El miembro superior se debe mencionar la escápula, el húmero, el radio, la ulna, los huesos del carpo, los metacarpianos y los falángicos proximales, medios y distales, asimismo como sus respectivas articulaciones, nervios y vasos sanguíneos. En esta zona se encuentran de anterior a posterior los músculos pectorales mayores, pectorales menores, intercostales, transversos torácicos y se debe recordar el importante diafragma, el cual es el músculo primario de la respiración. La pleura es una membrana que recubre al pulmón en dos capas, la parietal y la visceral o pulmonar. El árbol bronquial se bifurca numerosas veces distribuyéndose en los pulmones, que consta de 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 en el pulmón izquierdo debido a la extensión del corazón hacia este lado. Los nervios de los pulmones y de la pleura visceral derivan de los plexos pulmonares. Las fibras parasimpáticas del plexo pulmonar provienen del nervio vago y hacen sinapsis con las células ganglionares parasimpáticas en los ganglios del hilo del pulmón. Las fibras simpáticas provienen de T1 a T7 y hacen sinapsis en los ganglios del segmento medular y se distribuyen a lo largo de los grandes vasos adyacentes. Las fibras aferentes viscerales de los plexos pulmonares son tanto reflejas como nociceptivas. Provienen de los conductos alveolares, la pleura pulmonar y los plexos perivasculares, conduciendo las señales por medio del tronco vagal homolateral que lo lleva hacia el corazón. El ciclo circulatorio cardíaco consta de un flujo de sangre desoxigenada que entra al corazón por medio de la vena cava superior e inferior al atrio derecho. De ahí pasa al ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide. Asimismo, va hacia el tronco pulmonar a través de la válvula pulmonar y distribuye la sangre hacia los pulmones por medio de las arterias lobares, segmentarias y bronquiales, las cuales se encargan de hacer el intercambio gaseoso con los alvéolos correspondientes. La sangre oxigenada va a drenar hacia las 4 venas pulmonares que van al atrio izquierdo y por medio de la válvula mitral pasa al ventrículo izquierdo, quien se encarga de bombear la sangre hacia la aorta pasando por la válvula aórtica. La inervación del corazón está dada por el plexo cardíaco, el cual contiene fibras motoras simpáticas y parasimpáticas, estas provenientes del nervio vago. Las fibras aferentes viscerales conducen las fibras reflejas y nociceptivas desde el corazón. Las fibras se dirigen desde el plexo a lo largo y hacia los vasos coronarios y los componentes del sistema de conducción que lo van a llevar hacia el cerebro, en particular el nodo sinoatrial. El día 25 de septiembre del 2020 llega el paciente Jerónimo Castillo a la clínica amiga, en donde se presenta con dificultades respiratorias y luciendo en regulares condiciones. En el momento que se hace la observación pediátrica, se perciben algunos rasgos fenotípicos, que son rasgos físicos o conductuales poco comunes. El paciente llegó taquicárdico, taquiapneico, cianótico y refiriéndose a dolor torácico pleurítico. La madre refiere que el paciente lleva 8 días de disnea leve con secreciones nasales cristalinas, tos, cefalia y fiebre alta que trató con acetaminofén y loratadina. El día de hoy Germán empezó a quejarse de dolor torácico fuerte, súbito, de predominio derecho. Es un dolor fuerte, repentino, arriba del abdomen hacia su lado derecho, asociado a tos seca y hemoptisis, dando como resultado que los síntomas del paciente no cumplen con los criterios de ALISA, sabiendo que ALISA es una mnemotecnia para la semiología del dolor. El paciente de 13 años, con un peso de 55 kilogramos y una estatura de unos 72 centímetros, presenta miopía y una escoliosis dorsal derecha.
referente a los antecedentes familiares, el padre sufre de una patología hereditaria que no recuerdan el nombre y los abuelos maternos son diabéticos. El paciente niega cualquier clase de síntomas, pero en el examen físico luce disnéico, álgido y afrébil. También se encontró que su cabeza es normocéfalo. Es un cráneo normal de tamaño común, con pupilas isocóricas y reactivas. Es decir, que las pupilas están del mismo tamaño y con luz se contraen. Tenía la mucosa oral seca, conjuntivas levemente pálidas. Respecto al cuello, se encontraba móvil, no se palpan masas adenomegalias, que es el aumento anormal del tamaño de los nodos linfáticos. No se evidencian signos de ingurgitación yugular. En el tórax se evidencian marcados el pectus excavatum, que es la afección en la que el esternón se hunde en el pecho. Patrón respiratorio asimétrico por disminución del movimiento del hemitórax derecho. Se palpa disminución del frémito vocal, que es la vibración de la pared del tórax cuando una persona habla. Y a la percusión se encuentran hipertimpanismo. Sobre lo cardiopulmonar se presenta una disminución del murmullo vesicular, que es un sonido perceptible en la auscultación pulmonar si se encuentra sano, del campo pulmonar derecho. Se ausculta un soplo diastólico grado 3 en el foco aórtico, siendo este un ruido silbante mientras se escucha el latido del corazón y el grado 3 es su fuerza. Se presentan ruidos cardíacos rítmicos y regulares. Las extremidades se encuentran móviles, sin edemas, que son hinchazones causadas por el exceso de líquido atrapado en los tejidos del cuerpo. Pulsos periféricos presentes, siendo estos pulsos palpables de las arterias grandes en la piel, y reflejos osteotendinosos, que evalúan que las fibras eferentes y aferentes estén correctamente conectadas con la médula espinal, sin alteraciones. Se observa dolicoestenomelia, un trastorno humano en el cual los miembros son inusualmente largos y delgados, con masa muscular disminuida. También aracnodactilia, anormalidad de los dedos de las manos y los pies, son muy largos y delgados. Por último, el signo de Walker-Murdoch positivo. Esto se da cuando la punta del primer dedo cubre la punta del quinto dedo envuelta alrededor de la muñeca contralateral. Se encuentra dolor a la movilización articular en codos y rodillas, sin edemas ni signos inflamatorios. Sus signos vitales son frecuencia cardíaca 105, frecuencia respiratoria 24, tensión arterial 100/70 milímetros de mercurio, 93% de saturación de oxígeno con oxígeno por cánula a 2 litros por minuto. En primer lugar, uno de los hallazgos que encontramos viendo la imagen en una primera impresión es un tórax asimétrico, ya que en este caso, como existe la presencia de aire, la reja costal del lado izquierdo aumentará de tamaño, se va a tratar de abombar. Por ende, el tórax va a estar aumentado de tamaño en el lado izquierdo versus el lado derecho. En el momento de la auscultación se van a encontrar disminuidos los ríos respiratorios, ya que existe la presencia de aire alrededor de los pulmones. Y si se va a percutir, el sonido va a ser timpánico como un tambor, lo que significa que el paciente tiene hipertimpanismo. Por otro lado, encontramos que los vasos sanguíneos que están presentes en el cuello estarán aumentados de tamaño, ingurgitados. En este caso, se habla de una ingurgitación de la vena yugular, precisamente por el colapso que produce el neumotórax a los grandes vasos. Por ende, va a ser un paciente ingurgitado. Básicamente, los hallazgos anatómicos que encontramos son un hemitórax aumentado en tamaño, asimétrico, timpánico, con disminución de los ruidos respiratorios o el murmullo vesicular, que es el sonido suave y bajo que se escucha al auscultar el tórax de una persona sana. Pero en este caso está disminuido gracias al neumotórax, ya que la presencia de sangre o aire en la cavidad pleural, generalmente a causa de un traumatismo, disminuye o extingue el murmullo vesicular. Finalmente, la impresión diagnóstica que vemos es un neumotórax a tensión, ya que no hay comunicación del espacio interno al espacio externo. Tras el estudio del caso, llegamos a la conclusión que los posibles diagnósticos del paciente podrían ser: en primer lugar, se podría pensar en una neumonía complicada, ya que el paciente se encuentra taquicárdico, taquipneico, cianótico, que significa que tiene la piel, las uñas, los labios o alrededor de los ojos azulado o grisáceo. También presenta dolor torácico pleurítico, que se da a partir de la inflamación de la pleura pulmonar y los tejidos que recubren la cavidad torácica, y tiene la frecuencia respiratoria en 24, estando así por encima de los rangos normales. Además, la neumonía explicaría el neumotórax. Sin embargo, se cae la posibilidad diagnóstica de que la enfermedad se encuentre en directa relación con una falla cardíaca
o que sea explícitamente un neumotórax, ya que es poco probable que este cause fiebre alta no cuantificada. Por otro lado, la neumonía está entre los principales focos infecciosos a los que se le ha atribuido la sepsis de foco pulmonar, lo cual explicaría la taquipnea, que es la falla respiratoria rápida, la fiebre alta no cuantificada, el dolor y la taquicardia, que son los latidos cardíacos aumentados. Como segundo diagnóstico, tenemos que sea un estafilococo aereus meticilino resistente de la comunidad, que es una bacteria que se ha vuelto resistente a los antibióticos normales recetados. En este caso, como una complicación de la bacteria, se estarían afectando los pulmones. De esta manera se explicaría la hemoptisis, esta haciendo pintas de sangre en la tos, el dolor en el pecho, la fiebre y la disnea leve, que es la dificultad para respirar. El estafilococo meticilino resistente hace necrosis pulmonar, lo cual produce la hemoptisis. Tras esto se puede presentar una ruptura de la neumonía y producir un neumotórax. Como tercer y último diagnóstico tenemos el síndrome de Marfan, ya que el paciente presenta todos los síntomas asociados con este síndrome. Además, en la radiografía de tórax PA, que es un examen diagnóstico por rayos X de vista póstero anterior, es posible confirmar esta valoración. En primera instancia, se pueden apreciar dilataciones aneurismáticas. También, dicho examen muestra cómo el corazón y grandes vasos se encuentran desplazados por presión, por lo que el paciente presenta pérdida de presión y aumento de la frecuencia cardíaca, razón por la cual es posible deducir que se trata de un corazón de un mediastino longilíneo, lo cual es muy característico en este síndrome. Sin embargo, como el mediastino no está ensanchado, es necesario confirmar el diagnóstico. Por ende, se debe realizar un cariotipo genético que muestre la mutación del Marfan. De igual manera, como manejo temprano de los síntomas respiratorios de Germán, es necesaria una toracostomía cerrada o un drenaje torácico, lo cual ayudaría a liberar la presión en el tórax y permitiría la salida del aire. El diagnóstico escogido fue el síndrome de Marfan, el cual se caracteriza por una herencia autosómica dominante de un 75%, una alteración del gen FBN1 que codifica la proteína fibrilina 1, matriz de los tejidos elásticos y no elásticos. El 90% de los casos en estudios han presentado una alteración en este gen. En la historia clínica de Germán se describe que el padre tiene una enfermedad hereditaria que no se conoce. Sin embargo, esta información es importante, pues nos enfoca más a un diagnóstico con implicaciones genéticas, como lo es el síndrome de Marfan. A pesar de tener alteraciones del gen, probablemente puede haber una variabilidad amplia en la sintomatología del paciente. Cabe resaltar que el diagnóstico de síndrome de Marfan es esencialmente clínico. Existe la posibilidad de estudios genéticos, sin embargo, la presencia en esta mutación no siempre se correlaciona con la severidad. Sería útil para considerar una consejería genética. No hay antecedentes prenatales y perinatales que tengan un impacto en la enfermedad o el diagnóstico que escogimos. Se reconoce más la importancia de los antecedentes familiares. Algunos factores descritos en la historia clínica no inciden. Por ejemplo, el aborto que tiene la mamá y se puede identificar en la historia clínica con la nomenclatura de G2P0A1C1, que significan gestaciones 2, partos 0, abortos 1, cesárea 1. El aborto no es determinante en este caso, pues el 16% de los embarazos han presentado un aborto y esto no indica específicamente un defecto genético. Ahora bien, para poder diagnosticar un síndrome de Marfan tiene que cumplir con una historia familiar y 3 criterios mayores a comprobar. El primero es que cumple con un compromiso aórtico y por eso se ve la necesidad de hacer un ecocardiograma. El segundo es un score sistémico mayor o igual a 7 puntos. Relacionándolo con la historia del paciente, podemos encontrar que Germán cumple con Pectus excavatum, examen de Walter Murdoch, positivo, neumotórax. Es importante resaltar que si el neumotórax se da a causa del Marfan, probablemente sea ocasionado por el desarrollo de cambios enfisematosos con bulas alveolares que predisponen a neumotórax espontáneo. Siguiendo con la tabla, también se encuentra en Germán una escoliosis y una miopía, dejándolo con un total de 7 puntos. Y por último, el tercer criterio mayor a comprobar es la historia familiar, que ya se mencionó en la anterior diapositiva. Una de las conclusiones que podemos sacar como grupo es básicamente que un síndrome, como lo es el síndrome de Marfan, puede llegar a verse reflejado en diferentes aspectos. De esta manera, por medio de algunos síntomas, vamos a encontrar con claridad nuestro diagnóstico final, como lo es el síndrome de Marfan. Por otro lado, encontramos que la actividad es de bastante utilidad, ya que poco a poco nos ayuda a comprender y reforzar los conceptos de anatomía que vemos en las clases. Además,
que vamos conociendo acerca de ciertas patologías, las cuales vamos a ver enfrentadas en un futuro. Consideramos que este tipo de actividades nos aportan con nuestro conocimiento anatómico como clínico, al tener que correr con la responsabilidad de acertar el diagnóstico y descartar otros para el correcto tratamiento de nuestro paciente. Por último, aquí tenemos la bibliografía con los diferentes artículos que usamos. Muchas gracias.